Muy buenos días y bienvenidos un día más a este momento con Dios. Los milagros de Jesús, sin duda, son hechos maravillosos, hechos en los que nos podemos deleitar en la Escritura, pero que muchas veces solamente observamos y vemos una parte, la que podemos interpretar que es la parte del milagro. Pero cuando nos acercamos a la palabra, muchas veces nos perdemos perlas que ocurren en el proceso en el que ese milagro es llevado a cabo. Y en esta mañana me gustaría, con la ayuda del Señor, que podamos ver juntos lo que es el alcance del milagro de Jesús. Para eso vamos a meditar una historia que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, muy conocida, la historia de la muerte de Lázaro. Y la parte que vamos a ver en esta mañana, iremos viendo algunas partes, algunos versículos que nos ayuden a encontrar este alcance del milagro. Está en Juan 11, del 1 hasta el 45. Y es un momento en el que Lázaro enferma y sus hermanas Marta y María van a pedirle a Jesús que vaya para que pueda sanar a su hermano. Y en esta historia lo primero que hace Jesús es decir cuál es el propósito de lo que va a suceder. Le hablan de que está enfermo y él contesta: esta enfermedad, versículo 4 del capítulo 11, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es de esas historias que ya para empezar nos dice cuál es el propósito. Y vemos en la Escritura que hay tres partes diferentes para la enfermedad. Y aunque habían conceptos hace tiempo que cuando una persona estaba enferma decían algo habrá hecho, en la Escritura vemos que se enferman las personas por tres cosas diferentes. La primera es porque tenemos cuerpos ligados al pecado y enfermamos. Es algo con lo que convivimos con la enfermedad y enfermamos sin más. Hay otra enfermedad que sí, que es por causa del pecado. Incluso eso puede llevar a la muerte. Cuando en 1 Corintios 11 leemos ese pasaje que repetimos tantas veces cuando participamos de la Santa Cena y habla que cada uno tiene que evaluarse a sí mismo para tomar del pan y de la copa. Dice que algunos lo toman indignamente, por eso muchos están enfermos y algunos duermen, hablando directamente de la muerte. También hay enfermedad por el pecado. Y hay una tercera parte de la enfermedad, como vemos aquí, que es para la gloria de Dios. Una enfermedad en la que Dios va a ser glorificado en lo que va a hacer en medio de ella. Pero le narran esto a Jesús, van a explicarle qué es lo que está sucediendo. Y lo más chocante es que pensaríamos, bueno, si Jesús amaba de esta manera a Lázaro, a Marta, a María, Jesús dejaría todo para ir. Pero Jesús, es curioso que él se queda todavía 2 días más en el lugar donde estaba sin moverse. Hay cosas que parece que no tienen explicación y pasados esos 2 días le dice a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Y lo primero que ocurre en medio de esta historia es que Jesús va a tratar con la vida de sus discípulos. Prácticamente ellos no pintaban nada en esta historia. Era Lázaro, que estaba enfermo, a punto de morir. Eran Marta y María, sus hermanas, que amaban a Jesús, que habían ido a buscar, y Jesús. Pero, como decía al principio, el alcance del milagro de Jesús iba a tratar muchas cosas completamente diferentes. Y los discípulos le preguntan: bueno, Señor, ahora vamos a volver allí si los judíos procuran apedrearte. Y fijaros que ahí hay una falsa humildad de los discípulos que dicen: Señor, ten cuidado por ti mismo, porque ya Jesús había sido amenazado muchas veces. Jesús había dicho: yo y el Padre uno somos, y por el hecho de que él se hacía igual al Padre, le acusaban
de hereje, le acusaban de alguien de que tenía que ser muerto porque se hacía igual a Dios y por eso la gente, principalmente los fariseos, querían terminar con su vida. Pero los discípulos en el fondo se preocupaban por Jesús, pero se preocupaban por ellos mismos. Tenían miedo porque de la misma manera que querían coger y prender a Jesús, ellos por ser sus seguidores no escaparían de un castigo como este. Y tenían miedo. Pero Jesús permite esa situación porque lo primero que va a tratar es con los suyos propiamente. Jesús les dice, bueno, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dice, bueno, no os tenéis que preocupar. ¿Con quién vais vosotros en el camino? Mirad, nosotros tenemos que andar de la mano con el Señor y a la luz del Señor. Si andamos de esa manera no tenemos ningún motivo para temer. Y el Señor les decía, si vamos de día, si vais conmigo, no tenéis por qué tener miedo. Pero ellos tenían miedo. Y trata esa primera parte diciendo, bueno, vamos a volver, pero vais conmigo. Porque el Señor es quien les cuidaba, quien les protegía, quien no perdió ni uno de esos que el Señor le dio. Y les dice, bueno, mirad, nuestro hermano Lázaro duerme. Pero Jesús les estaba diciendo que Lázaro ya había muerto. Y ellos interpretaban de que estaba cansado, que estaba reposando debido a su enfermedad. Pero cuando vio que ellos no habían entendido nada, les dice, Lázaro ha muerto. Y dice una palabra un poco chocante, dice, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Y dices, bueno, ¿cómo puede ser que Jesús diga esto? Porque el primer propósito que tenía en medio de esta historia, en medio que sería una enfermedad para la gloria de Dios, en medio de que Jesús, él ya sabía lo que iba a hacer, él sabía lo que iba a acontecer, él sabía que al cabo de unos días Lázaro iba a resucitar. Pero la primera cosa era tratar con el temor de los que estaban con él. Y les dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Cualquier parte del proceso que lleva al milagro tiene el enfoque de parte del Señor de aumentar nuestra fe. Porque si pasara algo y el Señor hiciera así y se acabó, es algo muy rápido, pero en esa espera, en ese tiempo que va desde que se sabe la situación hasta que se lleva a cabo, ese tiempo de angustia, ese tiempo de nerviosismo, ese tiempo de miedo, el Señor es el que quiere tratar. Y el Señor sabe el final de la historia, pero Él tiene que tratar y trata con diferentes grupos de personas. Y la primera eran los suyos, tenían miedo. Y dice, mira, vamos a volver, vais a ir conmigo, esta persona ha muerto, pero lo que yo quiero es que vosotros creáis. La primera cosa, aumentar la fe de los suyos. Y el Señor permite cosas en nuestra vida que como hijos suyos vemos, que experimentamos, incluso como iglesia que estamos viviendo con cosas que le pasan a diferentes hermanos. Y el Señor permite para que creamos, para que aumentemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Pero luego llega al lugar donde estaba Lázaro y Marta, esa Marta que está afanada, esa Marta que conocíamos que estaba ahí siempre queriendo servir al Señor, una Marta que quería que todo estuviera bien, que todo estuviera perfecto. Llega allí y llega a Jesús. Y dice, mira, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús tiene un encuentro personal con Marta y le hace ciertas preguntas. Y quiere llegar a un punto también en la vida de Marta. Fijaros que Marta le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y fijaros que Jesús le estaba diciendo lo que estaba a punto de hacer. Pero Marta, en esa parte cuadrada
de pensar. Y decía, sí, resucitará en el día postrero. En la resurrección, al final de todo, Él resucitará. Ella sabía la teoría, pero Jesús quería llevarla de esa teoría que ella conocía a la práctica, a la relación real con quien tenía delante, que era Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y detrás de esta afirmación, ¿qué es lo que le dice Jesús a Marta? ¿Crees esto? Fijaros, detrás de esta pregunta está, ¿tú crees en mí realmente? Y la primera parte de este proceso del milagro era con los suyos, aumentar su fe. Aquí está aumentar la fe y fortalecer la fe de Marta. Tú conoces, tú sabes cosas de mí, tú sabes mucha teoría, pero ¿tú crees realmente lo que yo te estoy diciendo? ¿Que yo puedo resucitar a tu hermano cuando yo quiera? ¿Tú lo crees? Jesús buscaba la respuesta personal de Marta. Y en medio de una crisis, Jesús quiere tratar tus miedos, pero Jesús quiere que tú confieses con tu boca que crees en Él. Y eso es lo que estaba haciendo con Marta. Aumentar su fe, pero decirle, di si realmente confías en mí. ¿Tú crees lo que te estoy diciendo? Y Marta dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Era la confesión que Jesús buscaba en Marta. Y en medio de momentos así el Señor te va a hacer confesar, que digas y que quién crees que Él es, que deposites tu fe en el Señor. Pero la historia sigue y llega donde está a María, le hablan a María que Jesús está allí y María sale corriendo. Y las palabras que le tiene a Jesús cuando lo encuentra son las mismas que Marta. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero María era diferente a Marta. María era aquella que se había sentado a los pies de Jesús para escucharle. Aquella que Jesús le había dicho, Marta, Marta, afanada estás en muchos quehaceres. Y decía, pero aquí María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y Jesús se acerca a María, pero de una forma diferente. María estaba abatida, María estaba llorando y Jesús se acerca a ella simplemente. Jesús le hace sentir a María que Él está ahí. Y Jesús ahí ve que ella está llorando por la muerte de su hermano y a los judíos que estaban ahí, que es verdad que muchos podían sentirlo, pero en ese tiempo también había plañideros profesionales que se les pagaba para llorar a los muertos. Pero Jesús vio todo eso, vio el dolor que la muerte estaba haciendo y Él sabía lo que era el significado real de la muerte. Y Jesús viendo eso, en ese momento, al lado de una María que llora, Jesús llora. Y Jesús, en ese momento, podemos decir que no lloraba por los muertos, lloraba por los vivos, por lo que producía, porque no sabían la paga, que la paga incluso del pecado es la muerte. Y Jesús llora. Un Jesús que trata el miedo de los discípulos, haciéndoles volver al lugar donde ellos temían, pero con su compañía, vais conmigo. Y yo busco todo este camino, busco llegar a un sitio donde alguien ha muerto para que vosotros creáis. Se encuentra con Marta, busca la confesión de Marta en medio de la crisis, en medio del problema. Con María se acerca. Qué importante cuando alguien sufre, cuando alguien llora, es ponerse a veces simplemente a su lado sin decir nada. Y como dice el Señor, llorar con los que lloran. Y Jesús lloró en ese momento. Jesús estaba ahí, al lado. Jesús le estaba diciendo, yo estoy aquí, tranquila.
Y la gente decía, bueno, este que hizo tantos milagros no podía sanar a Lázaro. Pero llega el momento culminante. El momento que cuando hablamos de la resurrección de Lázaro pasamos del primer versículo prácticamente al final, cuando él llega allí y dice, bueno, ¿dónde está? Quitad la piedra. Y fijaros que la teórica, la cuadrada, María, dice, Señor, hiede ya, o sea, es de 4 días, ya huele. Y Jesús le lleva la conversación que han tenido hace un momento. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Él le había dicho, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella había dicho que sí, pero ahora estaba en el momento culminante. Le decía, Marta, no te he dicho, se lo había dicho, que si crees verás la gloria de Dios. Y Jesús en ese momento ora al Padre, llora en voz alta. No ora porque piensa que el Padre no le oye bien, sino que lo hace para que toda la gente que esté allí escuche que Él está implorando a su Padre y qué es lo que va a realizar en ese momento. Dice, sé que tú siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. La cuarta parte era que la gente que estaba allí creyera en el Señor, que depositara su fe en Él. Y en ese momento Él dice a Lázaro, ven fuera. Y sale aún atado con las vendas. Dicen que le desaten, ese desatar de lo que la muerte había producido en Él. Y la consecuencia, versículo 45, es entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en Él. El alcance del milagro. Una situación difícil, una situación complicada de enfermedad. Jesús sabía lo que iba a hacer. Una situación en la que trató el miedo de sus discípulos en ese proceso. ¿Para qué? Para aumentar su fe. Trató con Marta. Le habló personalmente, le sacó de esa parte cuadrada, de esa parte teórica para llevarle a esa relación personal, a lo práctico con el Señor. Le quiso hacer confesar, que dijera quién era Él. Con María estuvo cerca, lloró a su lado, la acompañó. Luego se puso delante de la tumba y clamó. ¿Para qué? Para que la gente le escuchara y para que también mucha gente creyera en Él. Al final, Lázaro volvió a la vida. Lázaro fue la gran excusa para tratar con 4 tipos de personas diferentes, para enfocarse, para aumentar su fe, para desarrollar su fe. Y qué maravilla el actuar del Señor, el proceso que tantas veces nos perdemos. Y si agrupáramos todo eso en una sola persona, en nosotros mismos, podríamos decir que delante de un problema, de una crisis que Dios permite, Él va a tratar con tus miedos. Él va a querer que pongas tu fe en Él. Él va a tratar a veces con tu teoría. Sabemos muchas cosas que Dios dice, pero las creemos de verdad en nuestro corazón. Él va a llevarnos a la práctica, a experimentar quién es Él. Él va a estar a nuestro lado, nos va a acompañar y llorará. Él nos va a confrontar. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y Él va a utilizar esta situación no solamente para aumentar nuestra fe, sino para que otros que nos rodean, al ver lo que Él hace, crean en Él. Este es el alcance de un milagro de Jesús. ¡Qué maravilla cómo el Señor nos trata! ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Cuál es su plan y su propósito en medio de todo este proceso? Y que nosotros seamos capaces de experimentar cada paso del proceso y así crecer, creer aún más y aumentar nuestra fe en nuestro Señor
y Salvador. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque nos maravilla ver cómo tú haces las cosas. Nos maravilla conocerte. Nos maravilla ver cómo tú ves incluso en el interior de cada persona, cómo en cada situación que nos toca vivir, ves cada uno cómo la vive de forma diferente y qué es lo que está necesitando. Y tú tienes la respuesta y el trato adecuado para cada uno, para cada momento. Y todo enfocado en acercarnos más a ti, en conocerte más a ti, en creer más en ti, en crecer, en confiar más. Gracias, Señor, por tanto amor y porque aunque incluso tú sabes lo que vas a hacer en cada situación, te tomas el tiempo para tratar con cada uno de nosotros. Gracias porque tú quieres que crezcamos, quieres transformarnos cada día más. Y queremos alabarte y bendecirte en esta mañana y darte las gracias, Señor, y colocar este día en tus manos, pidiendo de tu guía, de tu dirección y de tu bendición. Alabado y bendito seas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.